Bendecidos días tengan todos ustedes. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para poder captar el mensaje de este día y llevarlo a la práctica. Pues qué evangelio tan maravilloso nos presenta hoy Jesús, y dice así. San Juan nos da este evangelio, dice: en realidad Dios le ha tenido tanto amor al mundo que entregó a su Hijo unigénito, a fin de que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pues no mandó Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino que por Él se salve el mundo. El que crea en Él no es condenado, mas el que no crea ya ha sido condenado por no haber creído en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la causa de la condenación, que habiendo venido al mundo la luz, prefirieron los hombres las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace acciones malas aborrece la luz y no acude a ella, para que no se descubran sus malas obras. Mientras que quien obra rectamente sí acude a la luz, para que se vean sus acciones, ya que en Dios han sido hechas. Qué hermoso evangelio. Fíjense, dicen los exégetas, los estudiosos de la Biblia, que si nada más este evangelio hubiera existido, con ese hubiera habido. Porque esa de que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para salvarnos, eso es la maravilla del mundo. ¡Qué belleza! Seguimos con ese diálogo que está Jesús con Nicodemo. Y entonces ya sabemos que Nicodemo pues era un fariseo muy entendido y tenía una inteligencia superior, pero era bueno, él era buen fariseo, porque él iba de noche con Jesús, pero él quería platicar con Jesús, quería saber más de la vida de Jesús y quería seguirlo y quería imitarlo. Vamos a sacar unos mensajitos. No tienes idea de cuánto te ama Dios. Fíjense, en el diálogo de Jesús dice esta frase: que Dios amó tanto al mundo que le entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna, y el que no crea ya está condenado. Ese es el resumen de toda nuestra religión, de toda nuestra vida cristiana. Fíjense, dice: por el pecado de nuestros primeros padres estábamos condenados, y Dios nos manda a su Hijo para salvarnos. Cuando pecamos, pisoteamos la sangre de Cristo. Fíjense, qué barbaridad. Es tiempo de dejar ese pecado y acercarnos a Dios y hacer una buena confesión. Y salir de esa oscuridad que es el pecado. Estamos a oscuras cuando estamos en pecado. No podemos seguir así, porque Dios quiere que estemos cerca de Él. Para eso mandó a su Hijo, para eso lo sacrificó, para que nosotros tuviéramos vida eterna. Otro puntito dice: ¿crees en el Hijo del Hombre? Jesús se llamaba Hijo de Hombre. El creer en el Hijo del Hombre, necesitamos creer en Él y hacer lo que Él hacía. Fíjese que la salvación es para mí, o sea, pensamos que nos vamos a salvar por nuestra inteligencia. Claro que no. ¿Que nos vamos a salvar porque tenemos mucho dinero? Claro que no. ¿Que nos vamos a salvar por nuestros propios méritos? Tampoco. Nos vamos a salvar porque Jesús nos vino a salvar. Y Él quiere que hagamos las obras que Él hacía. Todo lo que Dios hacía estaba muy bien. Entonces, si nosotros hacemos lo que Dios hacía, estamos en la luz. Pero si estamos pecando, miren que nos vamos al oscurito a que nadie nos vea. Por eso tenemos que confesarnos, acercarnos a Dios, ¿verdad? Hay que tener
a Dios en nuestro corazón para ser felices. Otro mensajito dice, ¿prefieres la luz a las tinieblas? Pues claro que preferimos la luz. Dice, todo el que obra la verdad es vivir el evangelio y producir luz y no oscuridad. Cuando nosotros leemos el evangelio, nos iluminamos a los demás con nuestro modo de ser, con nuestras palabras, con nuestros hechos, porque el evangelio es la vida de Dios, es el testamento que Jesús nos dejó. Y Él quiere que lo leamos y que lo releamos para poder que nos empapemos de Él y hagamos lo que Él hacía. Mi vida debe ser iluminada por el evangelio. Si no la ilumino con el evangelio, si no hago oración, mi vida es una vida triste, una vida que no tiene sentido. Pero si acaso nos acercamos a Dios y leemos el evangelio y hacemos oración, asistimos a la Eucaristía y nos comemos a ese Jesús, miren que nuestra vida va a cambiar, va a ser una vida feliz, llena de ese amor de Dios. Y lo compartimos con los demás, que es lo más hermoso. Y como amamos a los demás, pues los vamos a ayudar con lo que nosotros tengamos. ¿Por qué? Porque Dios es lo que quiere. Que nosotros nos veamos como hermanos. Dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado, para poder que sean felices. La persona que ama no tiene coraje con nadie, ni tiene odio, ni tiene resentimiento, ni piensa que le van a hacer daño, ni tiene miedo a nada. ¿Por qué? Porque Jesús está dentro de esa persona. Vamos a acercarnos a Dios, vamos a hacer una buena confesión, vamos a hacer lo que Dios nos manda y vamos a ser las personas más felices del mundo y del universo, porque Dios va a estar siempre con nosotros. Hermanas y hermanos, que pasen un maravilloso día. Dios los bendiga.